Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Estamos contentos. Una nueva semana, ¿cierto? Para poder estar juntos y poder seguir aprendiendo sobre estas lindas lecciones, verdades que están sin lugar a dudas impactando vuestra vida. Estamos contentos, ¿cierto? De poder comenzar de nuevo, ¿cierto? Esta nueva lección, que es la lección, ¿cierto? Ya número 11 de nuestros estudios. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos pueda acompañar en esta lección. Cariñoso Dios, queremos invitarte a esta lección, a esta reunión, ahí con nuestros amigos que nos están mirando en sus casas. Queremos pedir que seas tú, Señor, el que pueda impactar nuestros corazones, pueda abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder aprender un poco más de tu palabra. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a ir a nuestro PowerPoint. Ya estamos. Aquí entonces la lección del día de hoy se llama La crisis del cristianismo. Lección número 11, ¿cierto? De nuestro estudio Crisis Final. ¿Te acuerdas que la semana pasada estudiamos sobre el sello de Dios y descubrimos que el Señor tiene un sello para sus hijos, pero también el enemigo tiene su sello para los que han decidido no estar de parte del Señor? Hoy día vamos a estudiar un tema bastante importante, bastante interesante. Hoy día es profecía, ¿ya? Hoy día es profecía y vamos a ir al libro de Apocalipsis. ¿Sabes tú que en la Biblia hay dos libros que son exclusivamente proféticos? Daniel por una parte, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, y Apocalipsis también en el Nuevo Testamento. Daniel, la primera mitad del capítulo es básicamente histórico y la segunda mitad es profético. Lo mismo pasa con Apocalipsis. La primera mitad tiene una interpretación histórica y la segunda mitad tiene una interpretación profética. Hoy día vamos a ver una sección de Apocalipsis que tiene que ver con el devenir, la historia de la iglesia cristiana, cómo pasó por diferentes periodos, y lo vamos a ver en el mensaje a las 7 iglesias. Así que yo te invito a que puedas estar atento porque hoy día vamos a estudiar esta importante lección. Bien, en este tema abordaremos el estudio de 7 cartas que fueron enviadas a 7 iglesias de Asia en los tiempos del apóstol Juan, las cuales fueron tomadas como ejemplo para ilustrar diferentes periodos de la iglesia a lo largo de su historia, desde que Cristo la estableció hasta cuando Él regrese. Notaremos básicamente dos cosas. Primero, que Dios siempre estuvo acompañando y acompañará a su iglesia hasta el fin. Segundo, notaremos los esfuerzos de Satanás por corromper y destruir a la iglesia pura de Dios. Al levantar el telón de esta profecía, veremos a la iglesia envuelta en medio de una crisis y tormentas terribles. Pero al final, tú sabes qué es lo que va a pasar. La iglesia triunfará. Vamos a la pregunta número 1 entonces. ¿Cuáles eran los nombres de estas 7 iglesias? Vamos a ir a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Aquí están los nombres de estas iglesias. Queridos, mira, para poder ponerte en un contexto, el mensaje a las 7 iglesias es un mensaje que recibe el apóstol Juan en Apocalipsis. Y estas 7 iglesias eran literales porque estaban ahí, ¿cierto?, establecidas en Asia Menor. Pero cada una de ellas tenía características. Habían pasado por un periodo, ¿cierto?, interesante, y también estaban en un periodo complicado. Entonces, cuando escribe el apóstol Juan, escribe a estas 7 iglesias. Obviamente había más iglesias, pero estas iglesias servían para que después en la historia y en la escatología y en la profecía nosotros pudiéramos identificar los periodos que iba a pasar la iglesia cristiana a través de los siglos. ¿Bien? Ok, entonces Apocalipsis 1 versículo 11 dice así, que decía:
Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Muy bien, entonces tenemos los 7 nombres de las 7 iglesias. Entonces ahí en tu curso tú tienes que colocar la siguiente respuesta: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Son las cartas a las 7 iglesias de Asia. ¿Bien? ¿Ya lo colocaste? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Los sumerios, los babilonios, los cananeos y los israelitas consideraban que el número 7 era símbolo de totalidad y perfección. El número 7 aparece 88 veces en el Nuevo Testamento. 55 de esas veces aparecen en el Apocalipsis. 7 candeleros, 7 estrellas, 7 sellos, 7 espíritus, 7 ángeles, 7 plagas, 7 cuernos, 7 cabezas, 7 montañas, etc. Por esto mismo, no deberíamos tomar las 7 iglesias literalmente, lo que yo te decía recién. Por otro lado, no eran las únicas 7 iglesias que existían en Asia, habían muchas más. Estas 7 iglesias representan a la iglesia en su totalidad y fueron elegidas por Dios para representar a las 7 diferentes periodos sucesivos que cubren toda la historia del cristianismo. Entonces hoy día vamos a dedicarnos, queridos amigos, a ver la historia del cristianismo en estas 7 iglesias y sus características. ¿Bien? ¿Estás listo? Vamos a comenzar con las 7 iglesias. Éfeso, la iglesia a Éfeso. Vamos a buscar en Apocalipsis capítulo 2. Capítulo 2 del 1 al 7 está el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, todos los mensajes a las 7 iglesias parten con una descripción del que está hablando. Y en este caso, ¿quién es el que le está entregando el mensaje a Juan? Mira, aquí está. ¿Quién es el que entrega el mensaje? Vamos a salirnos un poquito del texto que está ahí. Apocalipsis 1:1 dice así: la revelación de Jesucristo. Mira, el Apocalipsis es la revelación que entrega Jesucristo. ¿Ya? Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Finalmente, es Jesucristo el que le entrega este mensaje a Juan. Todo lo que está en Apocalipsis. Bien, y cada vez que hay un mensaje para la iglesia determinada, ¿cierto? Hay una descripción de Cristo y una presentación de Cristo, ¿ya? Y mira, cada iglesia tiene básicamente estos 3 pasos. Primero viene un elogio, después viene una amonestación y después viene un consejo. Y mira, el elogio, la amonestación y el consejo se aplican a cada uno de los periodos
por los cuales pasó la iglesia cristiana. En el caso de Éfeso, ¿cuál es el elogio? Que tienen paciencia y que tienen un arduo trabajo. ¿Cuál es la amonestación? Que han dejado su primer amor, ese entusiasmo con el cual nosotros partimos en el cristianismo. Y el consejo, ¿cuál es el consejo? Arrepiéntete, dice, y haz las primeras obras. ¿A qué periodo de la iglesia representa la iglesia de Éfeso? A esa iglesia cristiana apostólica, a la iglesia del primer siglo, después de que Cristo estuvo en esta tierra, ¿cierto? Aproximadamente hasta el año 100 después de Cristo. Durante este periodo la iglesia luchó contra ideas y doctrinas paganas. Claro, estaba lleno. El apóstol Pablo, ¿te acuerdas cuando visitaba los diferentes lugares? Siempre se encontraba con una, ¿cómo podemos decir? Una oposición importante. Y la primera iglesia apostólica siempre luchó contra eso. Los nicolaitas que se nombran aquí en esta iglesia, dice, probablemente hayan sido seguidores de Nicolás de Antioquía, quienes tenían ideas gnósticas. El gnosticismo, que es la salvación por el reconocimiento, ¿cierto? El docetismo, que enseña, ¿cierto?, que el cuerpo de Cristo no era real, sino que era aparente, y otras ideas no bíblicas eran una amenaza para la pureza doctrinal. Entonces, mira, la iglesia de Éfeso representa a la iglesia cristiana del primer siglo. Bien, una iglesia que, como decía, cierto, su elogio era una iglesia, cierto, que tenía paciencia, que se caracterizaba por el arduo trabajo. Fue el momento de mayor expansión del cristianismo, del primer cristianismo, donde Jesús, cierto, le dejó esta orden a sus discípulos, ¿cierto? Muy bien, vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna está en los versículos 8, 9, 10 y 11. ¿Qué dice de la iglesia de Esmirna? Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahí está la presentación de Cristo. Este es el que escribe. ¿Y qué dice? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, entre paréntesis, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida eterna. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Mira, aquí viene un periodo que es el siguiente periodo del cristianismo característico, que va desde aproximadamente del 100 después de Cristo al 307, 303. ¿Cuál es el elogio para la iglesia de Esmirna? Sus buenas obras, su tribulación y su pobreza. ¿Cuál es la advertencia para esta iglesia? No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Y cuál es el consejo? Sé fiel hasta la muerte. ¿A qué periodo representa esta iglesia del 100 al 313? Anda haciendo memoria, querido amigo, de lo que hemos estudiado anteriormente. Porque en las lecciones que hemos estudiado anteriormente, cuando hablamos del cuerno pequeño, cuando hablamos del ataque a los 10 mandamientos, etcétera, tú vas a ir atando cabos, como decimos, ¿no? Y vas a ir viendo cómo la profecía se puede aplicar en la historia y, ¿cierto? Tenemos un cuadro completo. ¿A qué periodo entonces corresponde la iglesia cristiana de Esmirna? Del 100 al 313 aproximadamente. Fue el periodo de horrendas persecuciones por parte de Roma. Por eso, mira, por eso acá en el elogio dice que es reconocida por sus buenas obras, por su tribulación y por su pobreza. De hecho, el mensaje a Esmirna dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y sé fiel hasta la muerte, dice el consejo para esta iglesia.
Dice, fue un periodo de horrendas persecuciones por parte de Roma, las cuales terminan con el edicto de Milán firmado por Constantino el año 313. ¿Cuál fue este edicto? ¿Te acuerdas que lo vimos anteriormente? Era el edicto, ¿cierto?, donde ya no se perseguía más a los cristianos y Constantino se hacía cristiano también. ¿Te acuerdas el emperador romano que cambió el sábado por el domingo? Los 10 días de persecución podrían interpretarse aplicando el principio día por año. ¿Te acuerdas? Día por año era el cálculo profético. A un periodo de 10 años de implacable persecución que fue del año 303 al 313 por Diocleciano, que fue otro emperador, y su cogobernante y sucesor Galerio. Dirigieron en esa década la más encarnizada campaña de aniquilamiento que el cristiano jamás sufriera a manos de la Roma pagana. Muy bien, entonces ahí tenemos al periodo de la iglesia de Esmirna. Vamos al siguiente periodo, Pérgamo, y lo encontramos ahí en los versículos 12 al 17, y dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Aquí viene la presentación de Cristo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice así: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en esa piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Cuál es el periodo que representa esta historia? Mira, después que terminemos esta lección, yo quiero animarte a que tú puedas volver a leer la Biblia porque hay detalles interesantes. Por tiempo, nosotros no podemos extendernos más. Hay mucho material de las 7 iglesias y la interpretación profética. Pero ¿a qué pertenece o a qué corresponde este periodo profético? Es desde el 303 al 538. ¿Cuál es el periodo en la historia, cierto, de esto, del 303 al 538 después de Cristo? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva, pero mira, ¿cuál es el elogio de esta iglesia de Pérgamo? Que retienen mi nombre, dice Cristo, y no has negado mi fe. ¿Cuál es la amonestación que tienen a los que retienen falsas doctrinas? Ojo con eso. ¿Y cuál es el consejo? Arrepiéntete. Mira lo que dice en cuanto a esta iglesia. Este periodo va desde la supuesta conversión de Constantino hasta el surgimiento del papado en el año 538. ¿Te acuerdas qué fue lo que pasó en el año 538? Cuando este cuerno pequeño sale de la última bestia de Apocalipsis 7 y derriba a los tres. ¿Te acuerdas en qué año derriba a los tres? Al último, en el año 538. Y es ahí donde la Roma papal adquiere mayor relevancia. ¿Ya? Mira cómo se conecta toda la profecía. Esto es muy, muy lindo. Durante este tiempo, la iglesia coquetea con el Estado romano, ambicionando su autoridad y poder. Participa de asuntos paganos y se vuelve rica y poderosa, pero al mismo tiempo va corrompiendo la pureza de sus doctrinas, permitiendo que ideas paganas se infiltren en el cristianismo, entre ellas la observancia del día del sol el domingo en lugar del sábado. ¿Te acuerdas que ya lo hemos estudiado en algunas lecciones pasadas? Aquí es donde la iglesia comienza a recibir todo lo que Constantino trae con la iglesia pagana romana. La adoración al sol, la adoración a los ídolos, la creencia, ¿cierto?, de la inmortalidad del alma, todas estas cosas que hoy día todavía están
en la iglesia romana, ¿cierto? Papal, es cuando en este periodo es cuando comienzan a ingresar, ¿cierto? Como doctrinas y se reciben, ¿cierto? Como parte del dogma, ¿ya? Muy bien, la iglesia de Tiatira. Vamos a la iglesia de Tiatira. Dice, versículos del 18, ¿cierto? Al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ojalá tú puedas estar con tu Biblia, querido amigo, para que puedas seguirme aquí en la lectura. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es este periodo? Este periodo va desde el 538 al 1517. ¿Cuál es el elogio que recibe esta iglesia? Buenas obras, amor, fe, servicio, paciencia. ¿Cuál es la amonestación que tolera Jezabel? A ver, mira, yo quiero hacer aquí una aclaración. ¿Por qué dice que tolera a Jezabel? Por la doctrina pagana, por la doctrina no cristiana, no bíblica, que este periodo de la iglesia sostiene. Este periodo de la iglesia cristiana que está representado aquí en Tiatira está llena de la doctrina pagana y de doctrina falsa que es representada por Jezabel. Vamos a ver quién era Jezabel. Ahora, todo esto que está aquí, ¿cierto? Y dice que tolera a Jezabel, hay una palabra interesante aquí, la palabra fornicación. La palabra fornicación en el griego tiene que ver con la infidelidad. La infidelidad, ¿cierto? Sexual, la infidelidad, ¿cierto? De estar con una persona con la que todavía tú no tienes un compromiso, pero también es aplicable, y Dios lo aplica en toda la Biblia y habla de la fornicación de su pueblo cuando se mezclaba con doctrinas falsas. Era una figura, ¿cierto?, bíblica que se utiliza para, ¿cierto?, decir que el pueblo se había alejado de Dios y ahora estaba con otra creencia. A eso se refiere cuando dice que fornica con, ¿cierto?, con las creencias y con Jezabel. ¿Ya? Consejo: no os impondré otra carga. Mira lo que dice aquí. Tiatira, que abarca el periodo oscuro de la Iglesia Media. Jezabel, hija de un rey sidonio, adoradora de Baal, quien introdujo la idolatría y la corrupción religiosa en Israel en el tiempo de los reyes, y que ahora, ¿cierto?, el Apocalipsis la cita como una figura de falsedad, de idolatría y de fornicación, ¿cierto? Dice, es aquí un símbolo de apostasía y corrupción religiosa abierta. La iglesia en este periodo se paganiza. Muchas doctrinas paganas entraron a la iglesia en esta época. Sin embargo, se mantiene fiel un remanente de la cristiandad.
En el año 538 entra en vigencia el edicto de Justiniano. A partir de entonces, dice, el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Estado romano y comenzó a perseguir a una minoría que decidió rechazar las doctrinas contaminadas y mantenerse fiel a la palabra de Dios. Mira, es interesante porque los años van, no tienen, no hay errores. En el 538 es cuando se dicta, ¿cierto?, que el cristianismo iba a ser la iglesia, la religión oficial de Roma, ¿ya? Del Estado romano. Pero también hace que, al ser una religión oficial, entren todas estas doctrinas y empieza, ¿cierto?, esta mezcla de creencias que en su mayoría eran paganas y venían de cultos a los dioses que tenían los griegos y que después también adoptaron los romanos. Bien, vamos entonces a la siguiente, Sardis. Apocalipsis 3, la iglesia de Sardis. ¿Qué dice el mensaje a la iglesia de Sardis? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre del que vive y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es el periodo que representa a la iglesia de Sardis? Es la era de las reformas. Mira, aquí hay una parte interesante que dice que aunque está corrompido, dice que hay unas pocas personas, ¿cierto?, que se han mantenido, que no han manchado sus vestiduras, ¿cierto?, en esta iglesia. Mira, esta es la era de la reforma. Y mira los años, 1517, 1798. ¿Qué es lo que pasa en la historia cuando tú revisas la historia del cristianismo? Lo que nosotros sabemos, lo que está escrito, es aquí donde comienzan a aparecer los reformadores. ¿Te acuerdas de alguno? Lutero es el más conocido, pero antes de Lutero estuvo Wycliffe, estuvo Hus, ¿cierto? Estuvo también un personaje que tiene nacionalidad chilena, ¿cierto? Lacunza. Interesante. Personajes de la historia, tú puedes buscarlos y te vas a dar cuenta que están en este periodo de los reformadores, este pequeño grupo, como dice aquí, ¿cierto? El mensaje a Sardis, este pequeño grupo que se dio cuenta que habían cosas que no estaban bien, que no se estaban haciendo bien, y se vuelven a la Biblia, comienzan a investigarla, comienzan a leerla. ¿Cuál es el elogio para esta iglesia? Tienes el nombre del que vive, pero estás muerto. Pero tienes el nombre del que vive, o sea, sabes que hay algo interesante, pero que todavía no lo descubres. Amonestación, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Consejo, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, ¿cierto? ¿Y qué más dice después? No borraré su nombre del libro de la vida. Mira, Sardis corresponde al periodo cuando la verdad bíblica comienza a abrirse paso por medio de los grandes reformadores protestantes. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 profetiza la tragedia de estas iglesias reformadas, que al morir sus fundadores dejaron morir parte de las verdades descubiertas y predicadas, ¿cierto?, por los reformadores. Vamos a Filadelfia.
¿Cuál es este periodo de la iglesia de Filadelfia? Es el periodo que se comprende aproximadamente entre el 1798 y el 1844. Y está aquí en los versículos del 7 al 13. Vamos a darle lectura. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los moradores a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Escribe sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mira, la iglesia de Filadelfia representa a este periodo de la historia que fue un periodo de reavivamiento, o sea, del estudio de la palabra de Dios. Después que los reformadores, como Lutero, como Wycliffe, como Hus, que estaban después del 1500 y comenzaron a estudiar, las iglesias comenzaron, el cristianismo comenzó a tener un nuevo ímpetu, una nueva, como se dice en el periodo de la Reforma. Tuvieron una reforma en sus vidas, una reforma en estudiar la palabra de Dios, comenzar a entender las nuevas verdades, no nuevas, sino que resurgieron las verdades que siempre estuvieron y que en los periodos anteriores estuvieron escondidas por esta Roma papal. ¿Cuál es el elogio para la iglesia de Filadelfia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el consejo? Retén lo que tienes. Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, representa la gran expansión misionera de las iglesias reformadas y la organización de las sociedades bíblicas. Comienza a estudiarse Daniel y Apocalipsis y surgen los mayores reavivamientos de la historia. Es en este periodo, queridos amigos, donde surgen algunas iglesias, ¿cierto?, que se apartan de la iglesia católica porque entienden que la doctrina estaba manchada por la idolatría, ¿cierto?, por el paganismo. ¿Bien? Ok. Vamos a la iglesia de la Odisea, la última de estas 7 iglesias que nosotros tenemos aquí. Y el mensaje a la Odisea dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál es la época que representa la iglesia de la Odisea?
es después de 1844 aproximadamente hasta el fin. O sea, nosotros hoy, querido amigo, tú y yo, hoy representamos o estamos en el período de la iglesia de la Odisea. ¿Y cuáles son las características del cristianismo de la iglesia de la Odisea? Mira, ¿qué dice ahí? ¿Cuál es la amonestación? No eres frío ni caliente. Mira, hoy día estamos viviendo en un cristianismo light, un cristianismo donde da lo mismo si tú eres fiel o no, da lo mismo si tú obedeces a Dios o no, porque muchas personas dicen, pero si Dios entiende, ¿qué entiende? La desobediencia. Cuidado ahí. Dios es un solo Dios y tiene una sola línea. No puede contradecirse. Es un cristianismo que no es ni muy frío ni muy caliente. Es un cristianismo tibio, que se lleva tibio, sin mucha participación. Voy a la iglesia, estoy tranquilo, pero no avanzo más allá. ¿Cuál es el consejo? Mira, dice que compres oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. ¿Sabes? En la iglesia de la Odisea estaban estas tres características. En la ciudad de la Odisea, en el Asia, cuando se escriben estas cartas, ellos fabricaban, tenían una de las escuelas de oftalmología más grandes de todo el periodo y fabricaban un polvo que se llamaba polvo frigiano, que hoy día nosotros podríamos, cierto, considerarlo como el colirio, que servía, cierto, para los ojos. También eran productores, eran en la única ciudad que producía una lana negra que venía, cierto, de unas ovejas especiales de lana negra. Y también, ¿cierto? Ellos eran una ciudad muy rica, no tenían necesidad de ayuda externa, porque estaban incluso situados como ciudad en un pasadero donde todo el comercio pasaba por ahí. Por eso cuando Jesús les manda este mensaje, les dice, mira, lo que tú tienes en cuanto a tu riqueza no te sirve. Tienes que comprar oro refinado en fuego. Eso que tú produces para tus ojos no te sirve. Tienes que probar o comprar el colirio que yo puedo darte para que veas realmente, para que despiertes. Y compra vestiduras blancas. Las vestiduras negras que tú produces y que son costosas no sirven. Esas telas que tú produces, tú tienes que comprar de mí, dice Cristo, vestiduras blancas. Y nosotros sabemos que las vestiduras blancas representan ¿a qué cosa? A la justicia de Cristo. Entonces, queridos amigos, hoy día estamos nosotros viviendo en este periodo de la historia de la iglesia de la Odisea. Un periodo tibio, que después de los reformadores, después de ese periodo, ¿cierto?, que vino después, con un gran despertar, hoy día estamos nuevamente en un letargo espiritual. Y de eso no hay mucho que mirar para darse cuenta alrededor, ¿no? ¿Cuánta gente prefiere vivir una vida tranquila, una vida sin complicaciones, pero sin religión, sin Dios? Esa es la iglesia de la Odisea. La Odisea significa un pueblo juzgado. El nombre sugiere que se trata del periodo de la iglesia durante el juicio investigador. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos las lecciones 4 y 5 sobre el juicio? ¿Y cuándo comenzaba el juicio? ¿Te acuerdas que hablábamos sobre lo que pasaba en el santuario con el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo? Vimos que ese periodo de que el sumo sacerdote, que es Cristo ahora, entraba al lugar santísimo, comenzaba el día del juicio, comenzaba el Yom Kippur. ¿Te acuerdas que lo estudiamos? Si no, revisa las lecciones 4 y 5, están ahí en YouTube. Entonces, de acuerdo a esto, comienza el juicio investigador aproximadamente en el año 1844, que es también donde se cumple la profecía de Daniel 8:14 de las 2300 tardes y mañanas, ¿ya? Entonces, dice que el nombre sugiere que se trata del periodo de la iglesia durante el juicio investigador, que se lleva a cabo en el santuario celestial y que concluirá con la segunda venida de Cristo. Eso nosotros lo vimos. Por lo tanto, el mensaje para la Odisea se aplica en un sentido especial a la iglesia desde 1844 hasta el fin del tiempo. Ese lapso puede describirse como el periodo del juicio.
Hoy día, querido amigo, estamos en este periodo. Estamos en esta fase final de la historia de la humanidad. ¿Te acuerdas de Daniel capítulo 2? Cuando en los pies, que era esta mezcla de hierro con barro, que representaba las naciones que nacieron, ¿cierto?, después de Roma, ahí en Europa, y venía una piedra y la golpeaba en los pies, y esta piedra se constituía en un monte, y que ese monte duraba por la eternidad y que representaba la segunda venida de Cristo. Bueno, querido amigo, estamos en eso. Estamos en este periodo, en el periodo final de la historia, pero donde tú tienes que hacer una reforma en tu vida, tú tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal. ¿Desde qué lado vas a estar? Mira, el mismo mensaje a la iglesia de la Odisea dice que ojalá fuese frío. Mira, ¿por qué? Porque el que es frío tiene más posibilidades de en algún momento pasar al lado caliente, así como cuando tú pones la tetera y se apaga cuando llega el momento culmine, ¿cierto?, de sus grados. Pero no volver a una tibieza. Muchos cristianos después de el florecer de la reforma volvieron a una tibieza. Y es la condición que hoy día tenemos de tibieza espiritual. ¿Qué debemos hacer? Mira lo que dice Apocalipsis 3, versículo 20. No es 2:20, es 3:20. Dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahí está hablando Cristo. Cristo es el que está a tu puerta, querido amigo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Vas a abrirle tu corazón a Cristo? ¿O vas a esperar y vas a ver pasar la vida sin hacerte parte de los que esperan su venida? ¿Y qué dice Apocalipsis 3:19? Dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, la invitación de Cristo es simple. Arrepiéntete y abre la puerta del corazón. No a una iglesia, no a un pastor, no a un sacerdote, no a un amigo, no a un hermano, no, a Cristo. Para que puedas, ¿cierto?, ser victorioso. Y como decía el mensaje de la Odisea, que es el último mensaje para las iglesias y que representa a la iglesia de hoy, Dios te va a permitir sentarte en el trono de Cristo así como Él lo hizo. Vamos a orar para que el Señor pueda ayudarnos a tomar buenas decisiones. Cariñoso buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este estudio. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas acompañarnos, que tu paz y tu bendición puedan estar con cada uno de nosotros. Querido Dios, te rogamos por nuestros amigos que están estudiando, para que tú, Señor, puedas ayudarles a entender y ellos puedan comprender que no hay nada más importante que abrir nuestro corazón a ti, Señor. Padre, rogamos por nuestros amigos y ayúdanos a encontrarnos en una nueva semana. Lo pedimos y lo agradecemos por Jesús. Amén. Queridos amigos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Chao, chao.